Buenos días a todos los asistentes al ciclo de seminarios y foros y conferencias del Centro Internacional Miranda. En nombre del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, el doctor Ricardo Sánchez, y en nombre del doctor Domingo Medinas, presidente del Centro Internacional Miranda, le damos la bienvenida al profesor Almirca Figueroa, historiador, egresado de la Universidad Central de Venezuela, fue presidente del Instituto Municipal de Publicaciones del 2000-2002, director general de la Alcaldía de Caracas, 2000-2006, diputado, presidente alterno del Parlamento Latinoamericano 2007-2009, 2009-2011. Entre sus obras escritas figuran La Revolución Bolivariana, Nuevos Desafíos de una Creación Heroica en el 2007, El Salvador, Elementos de su Historia y su Lucha en el 1932-1985, publicado en el 2009, Reforma o Revolución de América Latina, El Caso Venezolano 2009, Chávez, La Permanente Búsqueda Creadora 2019, y bueno, entre otras cosas, luchador social, líder revolucionario y persona consecuente y hombre de vanguardia en esta revolución. Gracias a todos y la bienvenida a este ciclo de conferencias del Centro Internacional de Miranda. Bienvenido, profesor Almirca. Bueno, gracias al Centro Internacional Miranda por convocarme, especialmente al compañero Medina, al compañero Saravia y a todas y todos. En 1976, un exiliado boliviano, Luis Lussic, que se dedicaba fundamentalmente al arte, pues era pintor, era poeta, era esencialmente un contacuento, reunía a muchos niños y los divertía, les contaba cosas, se la pasaba compartiendo con los niños. Hizo una obra de arte muy colorida que él tituló Cuando bajen los cerros. Un poco extraño ese título porque justamente estábamos en pleno momento en el cual se había producido un salto en el precio del petróleo y había ingresado al país una cantidad de dinero impensable, por lo menos para quienes habían diseñado el plan de la nación unos años antes. Lo sorprendió, o no lo sabían o lo pasaron por alto, que la posibilidad de que entrase una masa de dinero como esa, producto del salto en el precio del barril de petróleo. O sea, entraron a Venezuela, en una Venezuela que no tenía la cantidad de población de hoy, 48.000 millones de dólares. Y por esos mismos días habían llegado a Venezuela unos lobistas de la banca internacional y le metieron en la cabeza a los gobernantes de turno que país que no se endeudaba era porque no tenía confianza en su economía. Y entonces estos señores irresponsablemente adquirieron una deuda de otros, un poquito más, 51.000 millones de dólares. Entonces, con esa masa de dinero había real para tirar para el techo. Estábamos en una especie de bonanza artificial. Y empecé por esto porque pienso que en buena medida lo que pasa el 27 de febrero es producto de la idea falsa que anidó en las mayorías
de que íbamos a vivir como una especie de bonanza permanente. Y hubo, por supuesto, un derroche de dinero, porque derrochó el Estado, fueron a parar a la banca europea una cantidad similar de millones de dólares a las cuentas de algunos particulares, a las cuentas de unos pocos miembros de esa burguesía que siempre ha parasitado a la sombra del Estado venezolano, y los otros se invirtieron en el llamado proyecto La Gran Venezuela. Bien, la izquierda, el movimiento revolucionario, el movimiento popular que existía, y los partidos de vanguardia asistían a un momento de derrota. Creo que nosotros, por ahí está Arbel, teníamos una lectura equivocada de la realidad, porque permanentemente hablábamos de la crisis en medio de un país que disfrutaba de esa bonanza, incluso los sectores populares a la cual le llegaba una migaja del reparto. Entonces, si había habido una derrota en la década anterior, algunos piensan que una derrota militar, es probable que haya sido más una derrota política que una derrota militar. Esa derrota política se profundiza, a mi manera de entender hoy, producto de la lectura equivocada de la realidad, la apreciación equivocada de la realidad. Y lo que queda es la apreciación subjetiva de la gente, de las mayorías. Lo que le dice a la gente eso que se conoce como el sentido común. El sentido común le decía a la gente que había vivido una época de bienestar. Era el tiempo en que mucha gente viajó a Miami, que compró mercancías a diestra y siniestra, y por supuesto eso no se iba a mantener en el tiempo. No se iban a mantener en el tiempo y coincide unos años más adelante en que la burguesía internacional, el capitalismo mundial, ya sí había entrado en una crisis que tampoco se veía en ese momento, pero que va a aparecer con toda nitidez unas décadas más adelante. Y para tratar de seguir su dominación, empiezan a plantearse lo que se conoció después como el modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal le tocó la hora de tratar de imponerse a Venezuela justamente para el inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, lo que había sido una percepción de bonanza que le permite ganar cómodamente las elecciones en una segunda contienda electoral a Carlos Andrés Pérez, pasa a chocar con la realidad que empieza a plantear el modelo neoliberal. Y es lo que, a mi manera de ver, produce esa explosión social que el título de este conversatorio, digamos, plantea realmente lo que debemos debatir. Si fue una rebelión generalizada, una rebelión popular, o si fue una insurrección. Pareciera que las dos cosas son lo mismo, pero no son exactamente igual. Nuestro pueblo ha conocido de muchas rebeliones. Ha sido un pueblo rebelde por naturaleza. Pero lo que diferencia, por lo menos lo que yo pienso, la rebelión de la insurrección es que la insurrección supone por lo menos un programa o unas ideas programáticas, ¿no? O unas ideas que mueven a la masa rebelde. Y supone también
aunque fuese unos rudimentos organizativos. La rebelión pudiera tener más un carácter espontáneo. La rebelión puede transformarse en insurrección. Para ir a la insurrección hay que ser rebelde, pero no necesariamente es la misma cosa. Por los días que se produce, o unos días después que se produce la rebelión popular de 1987, de febrero de 1987, un grupo de gente, entre los que estaba el homenajeado de ayer, Luis Antonio Bigot, nos propusimos sacar una revista teórica, porque participábamos de esa idea que había habido una derrota teórica, política del movimiento revolucionario. No sé si esa revista teórica cumplió o no su objetivo, pero en el esfuerzo nuestro estaba la idea de que sirviese de instrumento para el debate político, para el debate teórico. Esa revista en su primer número, referencia, trae por lo menos 6 artículos sobre lo que había pasado, ¿verdad?, el 27 de febrero. Y ahí en esos 6 artículos está reflejada las diferentes apreciaciones, si fue una insurrección, aunque no fue el propósito de la revista, si fue una insurrección o fue una rebelión, o fue ambas cosas a la vez. Tuvo la más diversa lectura entre el grupo de intelectuales que concurrían, que participaban del directorio de la revista. Yo creo que, pasado el tiempo, esta pregunta que hace el CIN es pertinente. Y es pertinente sobre todo porque, como dije antes, nuestro pueblo ha vivido históricamente una serie de rebeliones cada cierto tiempo, desde las rebeliones sociales que precedieron al proceso independentista hasta las más recientes. Han sido múltiples las rebeliones, pero una cosa ha asignado la rebelión popular en Venezuela, que es el divorcio con un plan de acción, el divorcio con un programa político asumido por esas mayorías rebeldes. No casualmente, con la bala que mata a Zamora, se culmina una rebelión campesina, que fue realmente una rebelión de las masas campesinas del país, y que abarcó o que se sintió en buena parte del territorio nacional. O no casualmente se traiciona tan fácilmente lo que la gente ha llamado el espíritu del 23 de enero, que fue otra rebelión popular. La ausencia de un programa político internalizado por los rebeldes, por las mayorías rebeldes, ha sido una especie de tragedia en la lucha popular venezolana, porque fácilmente los objetivos de esa lucha son, digamos, bypaseados por quienes toman el poder o quienes se alzan con el poder. Eso ha ocurrido en sucesivas oportunidades en la historia de Venezuela. Y yo creo, no tengo dudas de pensar que la fecha que nos convoca hoy acá tiene un significado importantísimo en la historia contemporánea de Venezuela. Es un hito de la historia contemporánea de Venezuela, y junto con las rebeliones militares que le sucedieron, contribuye a fracturar, a quebrar el eje de dominación de élites existente en Venezuela. Una cosa es la dominación de élites antes del 27 de febrero,
durante todo el periodo de la Cuarta República, independientemente que haya habido luchas heroicas de las y los camaradas que se alzaron incluso en armas en momentos anteriores, no hubo un acontecimiento que lograse fracturar el sistema de dominación como esos dos episodios violentos que ocurren entre 1989 y 1992. Sin embargo, y a pesar de su significado histórico, yo pienso que ya no estamos hablando aquí, no estamos haciendo un mitin agitativo, sino estamos tratando de analizar, ¿verdad? Yo pienso que podríamos calificarlo más como de una rebelión social que de una insurrección en estricto sentido del concepto. Las palabras de Carlos Andrés Pérez, cuando analizó el proceso, y no porque ha sido el adversario, uno no debe tomar en cuenta esas cosas para analizar, son patéticas. Carlos Andrés Pérez dijo algo así, poco más, poco menos, en el oeste de Caracas, y señaló desde La Vega hasta Catia, dijo el número exacto de casas de Acción Democrática que existían. Acción Democrática en su tiempo pobló el país de casas en cuanta parroquia tenía este país. Y sin embargo, allí que fue el epicentro de la rebelión, no se incendió una sola casa de Acción Democrática. O sea, él trató de minimizar con esas palabras el carácter del 27 de febrero, pero viendo las cosas en perspectiva histórica, no le faltaba algo de razón en el sentido que si el 27 de febrero hubiera tenido un propósito político, hubiese existido alguna vanguardia organizada, sólidamente implantada en la población, obviamente las casas de Acción Democrática iban a ser arrasadas en medio de esa rebelión, que algunos dicen que nació en Caracas. Yo creo que ya hay un cierto consenso que se inicia en Guarenas en horas de la mañana, cuando la gente empezó a ver el salto que había dado el pasaje interurbano, producto del aumento de la gasolina. Nosotros tuvimos gasolina gratuita prácticamente por muchos años y siguió siendo así hasta hace poco. Y por supuesto, un intento de aumento de la gasolina justificó para los dueños de camionetas, para los camioneteros, la posibilidad de aumentar el pasaje, un aumento significativo. Bien, ese aumento de pasaje, cuando la gente en Guarenas salió a tomar su camionetica para venir a trabajar, hay gente que dice que en Venezuela no hay proletarios, pero cuando uno se para o en la Redome Petare a las 5 de la mañana y ve cuánta gente empieza a movilizarse para ir a trabajar, o cuando se para en las paradas de camioneta en Guarenas, se da cuenta que hay un número significativo de proletarios que tienen que levantarse todos los días para venir a vender su fuerza de trabajo a las zonas industriales de Caracas. Bien, a la gente constatar eso, empieza la rebelión. Y la rebelión contagia a muchísima gente, incluso yo creo que contagia significativamente a los cuerpos llamados a reprimir llamados por el Estado a reprimir esa rebelión. Y eso tuvo un efecto, por supuesto, multiplicador. Hay muchas cosas que se pudieran decir del 27 de febrero, lo que incidió eso en la conciencia
del movimiento que silenciosamente venía tejiéndose dentro de las Fuerzas Armadas. Hay un episodio ahí tremendo que es la trampa que le pone el DIN, los organismos represivos del Estado, al Catire Carles, ¿verdad? Cuando se niega a reprimir a la población caraqueña. Esa negativa no fue de horas, fue incluso de 2 días, 3 días. El Estado se vio obligado a traer las fuerzas aéreas, el batallón de Selva de Bolívar para que viniera a reprimir a la población de Caracas. Y finalmente, con una media de 2.600 metros, hay quienes hablan de una cantidad superior, el gobierno por supuesto trató de minimizar la cifra, pero podríamos establecer una media alrededor de 2.500 víctimas. Esos días de rebelión logra sofocar, ¿verdad? Esa rebelión que se había extendido ya por varias regiones del país. Yo no quiero quitar el significado de todo esto. Ya dije que fue clave en la fractura del sistema de dominación de élites, que a partir de esa fractura se abre una crisis política y se abre, digamos, una nueva etapa o una nueva coyuntura histórica para la sociedad venezolana. Ya ese solo hecho de por sí, ¿verdad?, le da un significado histórico a la fecha, pero sí quiero, o sí me inclino por la tesis que fue, como tantas otras, una rebelión de masas en Venezuela y no una insurrección como clásicamente se conoce. Bueno, quisiera dejar esto hasta aquí para propiciar el debate. Lo otro sería contar anécdotas, ¿no? Yo voy a contar una sola porque creo que no es de conocimiento público. Quien finalmente ordena la masacre del pueblo de Caracas había sido un militar que había estado conspirando hasta pocos años antes para derrocar al gobierno. Me refiero a Ítalo del Valle Aliegro. Voy a dejar mi intervención hasta aquí y abro el derecho de palabra. Fíjese, quise intervenir por lo siguiente. Mi nombre es William Yaguarán. Tenía 23 años cuando estalló eso y a los 42 días de ese suceso viene la recluta de abril y fuimos los primeros que pisamos las Fuerzas Armadas después de la brutal matanza, porque eso fue una brutal matanza. Nadie me puede echar cuento porque lo viví, vengo de Petare y yo pude ver cómo desde donde está la escalera de Mezuca caían las personas allí. El teniente que mandó a hacer esa masacre, por cierto, era de un batallón de comunicaciones que lo trajeron de Barquisimeto. Entonces, repito, a los 42 días estoy dentro de la recluta de abril que nos llevan a Pan de Azúcar. Los 27 hombres fuimos al grupo de artillería Ayacucho y allá adentro, como nos decían a nosotros, el contingente de los saqueadores, cosa que caía muy mal en el ánimo de nosotros. Porque nosotros lo vivimos como civiles, como personas normales, como y corrientes, pues. Y como los que van al servicio militar, ¿quiénes son? Los hijos de Petra María, los que vivimos en los barrios. Porque no van los del Country Club. Entonces, allí nos enteramos cosas como esta, a las 2 de la mañana, de los sucesos. Nos enteramos por los contingentes más antiguos, que sacaron el ejército a las 2 de la mañana, pero muchas de las personas que estaban dentro del ejército no sabían ni siquiera para qué lo estaban sacando. Y eso nos lo contaron los contingentes de julio 87, octubre 87 y todos los del 88. Porque abril 87 se había ido de baja, que era el contingente más antiguo, del cual nosotros éramos reemplazo. ¿Ves? Entonces, dentro de las cosas que nos contaron ellos, eso fue una de las situaciones que pasaron. Y cuando tú decías que trajeron tropas al interior del país, ¿tú sabes por qué trajeron tropas al interior del país? Porque en las primeras 12 horas de la rebelión popular, en ese momento, que yo le llamo la rebelión popular,
para ese momento, en esas primeras horas, la Dirección de Inteligencia Militar recoge los primeros informes del centro del país, o sea, lo que es el estado Miranda, lo que es el estado Carabobo y lo que es el estado Aragua, porque allí fue donde ocurrió la matanza más fuerte. De los 14 estados que se alzaron, de los 23 que teníamos, 14 se alzaron a nivel nacional, pero la mayor matanza ocurre allí. Entonces, ¿qué pasa? La Dirección de Inteligencia Militar da los primeros parámetros, da los primeros parámetros, y el alto mando militar recoge las tropas que son citadinas en esas principales ciudades, porque se temía que los jóvenes que estaban prestando el servicio militar, que son oriundos de ahí, del estado Miranda, del estado Carabobo, de esas partes, se unieran a la rebelión popular, porque muchos vienen de los barrios. Y entonces cuando traen muchachos del interior del país que no saben, no conocen esto, los que mandaron para Palo Verde, en las torres de Palo Verde, donde fue donde dispararon, eran muchachos que tú le ves a las caras y le ves los rasgos más marcados indígenamente, desde el punto de vista que vienen de Barquisimeto, o sea, vienen de los de Estado Lara, pues. Y se les veía claramente que no eran ni siquiera cercanos, pues, a la región capital o a la región central, en ese sentido. Y eso es lo que provoca mayormente la matanza, porque esos muchachos no sabían nada, zumbaban un traqui y les zambaban una ráfaga. De paso que los planes que son Plan Ávila, Plan Maracay, Plan Carabobo, Plan Valencia y Plan Maracay, que lleva el nombre de las guarniciones de las ciudades, que era para contener, desde Marco Pérez Jiménez no se le daba vialidad a esos planes, nada por el estilo. Cuando se acabaron esos muchachos y las malas órdenes de algunos, no de todos los oficiales, porque hubo unos oficiales que se negaron, eso es verdad, hubieron oficiales que se negaron a los disparos, pues. Pero hubieron unos que mandaron a ametrallar los barrios y eso fue plomo parejo, y plomo de 7,62 milímetros. O sea, no estamos hablando de 9 milímetros, estamos hablando de un calibre fuerte. Bueno, era eso que quería contar. Las preguntas. No, pasa ahí. Ovidio Figueroa Salazar, hermano de Amílcar. Mire, quizás él respondió ya mi inquietud, pero yo no lo vi tan claro así. Fíjense que él tuvo mucho cuidado en la definición de si era una rebelión o una insurrección. Lo que yo voy a plantear tiene ronda, pues, alrededor de esas cosas por ahí, y yo no lo tengo claro. Por supuesto que yo en alguna medida viví el Caracazo. Pero quiero preguntarte, Amílcar, ¿hubo gente de izquierda metida en eso, en la organización de eso? Porque una cara de la cuestión es que estalla simultáneamente, casi con una diferencia de muy pocas horas, en Guarenas, Guatire y luego el centro de Caracas, alrededor del Nuevo Circo y demás. Entonces quisiera escuchar tu apreciación sobre eso. Si había algún partido o grupos de partidos de izquierda de aquel tiempo inmersos en esa actividad. Muchas gracias. Bueno, la cifra, alguien pregunta aquí, la cifra señalada por usted de supuestos muertos. Yo no sé cuántos fueron los muertos por la falta de identidad, cedulación, etc. Por supuesto, hubo muchos estimados, ¿no? Creo que el gobierno nunca reconoció ni siquiera 100 muertos, sino 60, dijo en un primer momento. Distintas opiniones, algunos señalaron 3.000 y tantos. Medios extranjeros que estaban en Venezuela coinciden en señalar que la cifra estuvo alrededor de 2.500 muertos, ¿no? Yo en aquel momento revisé toda la prensa de la época y estuve tratando de establecer una media y esa es la cifra que me dio, ¿no? Por eso me atrevo a decir eso. Claro, una cifra exacta no la hay. Yo me referí a un promedio entre las distintas estimaciones en gente que trató de indagar cuántos llegaron a las distintas morgues del país, en fin.
ahí sí se sacó, y llegasen con identidad o sin identidad, ahí los contabilizaron. Entonces, pero bueno, una cantidad exacta no se puede dar. ¿Quién capitalizó? Es otra pregunta, pero esa la voy a responder a posterior de si habían grupos organizados. Bueno, yo le he oído a muchos compañeros, sobre todo a los compañeros que se denominan la corriente histórica, sobre la presencia de ellos como factor en los barrios del oeste de Caracas. Eso efectivamente fue así. Pero fue así como nos pudimos sumar muchos y muchas. Una vez que reventó el estallido, ¿verdad? Pero no creo yo que había un plan político, ni que había incluso que los niveles organizativos de los más organizados en ese momento estuviesen en posibilidad de dirigir una rebelión tan vasta como esa. La izquierda en general, los partidos de izquierda en general, habían caído en una profunda derrota, que yo inicié mis comentarios diciendo que era una derrota más política que militar, y no tenían, digamos, el grado de organicidad suficiente para dirigir un fenómeno de esas proporciones. Es mi opinión. Es probable que con esa opinión entre en contradicción con otros compañeros, pero no se trata de hacer solo propaganda, sino de evaluar los hechos con cientificidad, con serenidad, sobre todo porque la inexistencia de programas políticos, yo lo insisto en esto, ha sido una especie de tragedia que nos ha acompañado. Los negros digamos, y la pobrecía en general se alzó y siguió a Boves. Se alzó y siguió a Boves en un determinado momento, ¿verdad? Se alzó con el indio Rangel y terminó con Zamora, ¿verdad? Y fue una vasta rebelión de masas. Pero el programa que alimentaba esa rebelión no era, digamos, no tuvo el grado de inserción en la población que permitiera la continuidad, la lucha posterior por reclamar incluso digamos, cuando los movimientos son traicionados. Digamos que la insurgencia de los 60 es en gran medida una respuesta a la traición al movimiento popular del 23 de enero. Pero como fenómenos de masas, yo creo que nosotros hemos adolecido siempre, o ha habido un divorcio entre el planteamiento político y nuestra capacidad de lucha como pueblo. Nuestro pueblo es levantisco, se levanta y pelea y no está discutiendo. Es más, en muchas oportunidades se niega el debate teórico. No, hombre, hay que echarle boli para adelante, para allá. Esas son expresiones muy, muy comunes entre nuestra gente. Entonces, una vez los movimientos o son derrotados o cristalizan en el gobierno, no hay posibilidad de hacer balance, ¿verdad? O no hay la posibilidad de reclamarle a la dirigencia si no es consecuente con el programa que se levantó en un momento, con las ideas que impulsaron en un determinado momento. Yo creo que esto es importante reflexionarlo porque, bueno, el presente es de lucha, ¿no? O sea, y en medio de un presente de lucha, las ideas tienen que jugar un papel sustantivo. ¿Quién la capitalizó? Bueno, yo digo que posteriormente
cuando se complementa o sea, cuando se complementa la fractura del sistema de dominación, el gran capitalizador de todo esto es el propio MBR 200, eso está claro. Pero, digamos, no son fenómenos que se dan en lo inmediato, sino que están allí, pues, y se expresan luego en una determinada circunstancia. Satisfactoriamente se expresaron por vía electoral. Dos acontecimientos violentos terminan teniendo un desenlace, si se quiere, pacífico, ¿no? Entonces, eso podríamos entenderlo o sería la respuesta a esta pregunta, ¿quién lo capitalizó? La Escuela de las Américas y los Estados Unidos, suponemos nosotros que jugaron un papel en el adiestramiento al ejército y a la policía de aquel entonces. Entonces yo le preguntaba si usted tiene o puede argumentarnos más sobre eso. Pues tengo entendido que hasta un cubano que se llama Posada Carriles, para esa fecha, estuvo por acá, tal vez apoyando en ese sentido. Y lo otro, sí, la otra pregunta es si se conoce si la justicia llegó a esos protagonistas de la masacre, o ha sido la historia quien lo ha juzgado. Yo voy a empezar por lo último. Creo que no ha habido justicia, ¿no? O es evidente que no ha habido proceso por ahí. No se abrió un proceso como debió abrirse, por ejemplo, ahí está lo del Valle del Ebro, que fue el principal responsable en su condición de ministro de la Defensa, ¿no? Sí, la Escuela de las Américas alertaba, pero esa alerta no hay que divorciarla de las peculiaridades de la nación venezolana. El 23 de enero del 58, la Fuerza Armada venezolana juega un papel, o sea, es un ejemplo de una insurrección cívico-militar. La alianza cívico-militar no es tan reciente como algunos han señalado, y tiene mucho que ver con que en nuestro país hubo una larga historia de relacionamiento entre la izquierda y la Fuerza Armada. Eso es una característica que distingue al movimiento revolucionario venezolano de muchos movimientos revolucionarios del continente. Los militares nuestros sí pasaron por la Escuela de las Américas, pero también hubo una política de la izquierda de penetrar, ¿verdad? Aquí está el profesor Medina que nos puede dar fe de eso, de penetrar a la Fuerza Armada. Aquí hubo, por ejemplo, 2 levantamientos militares de izquierda, donde la dirección de esos movimientos eran oficiales cooptados o por el Movimiento de Izquierda Revolucionario o por el Partido Comunista de Venezuela. Eso es un hecho conocido, ¿verdad? Es un hecho conocido que por un momento la CIA y la Escuela de las Américas pensaron que ya habían logrado, digamos, extirpar lo que ellos llamaban el cáncer comunista en la Fuerza Armada. Digamos, si nos ubicamos en el año 66, 67, ellos pensaban eso. Pero no fue del todo así. Y figúrese que lo que pasa en el 92 y lo que pasa posteriormente. No fue del todo así porque existió un trabajo permanente de acercamiento y de penetración a la Fuerza Armada. Por supuesto, cuando los que controlaron el poder después del 23 de enero, ¿verdad?, recurrieron a especialistas y mercenarios extranjeros para sofocar la insurgencia, y estaban aquí todavía para la época, muchos de ellos, para la época de la
rebelión del 27 de febrero. Posadas, no sé si para el 89 estaba aquí o estaba en El Salvador, pero yo creo que ya él había salido de Venezuela y estaba en labores contrainsurgentes en El Salvador, donde por cierto le dieron su tiro, pero el hombre era tan malo que abrió la boca en el momento que el tiro le pasó por aquí, le salió por aquí y no le rompió ni una muela. Pero creo que para esa fecha él estaba en El Salvador. Claro, ellos tenían su estructura acá. Él tenía su estructura acá. Nosotros publicamos un libro de Méndez que se titula Alias Basilio, donde está la historia de Posada. Él y otros policías contrarrevolucionarios cubanos que estuvieron aquí, fueron muy activos, fueron muy tremendos pues, en sus prácticas. Pero bueno, yo creo que en Venezuela no funcionó mucho esas alertas de la Escuela de América ni de la CIA. Les voy a contar otra cosa que no sé si es del conocimiento también. Cuando la CIA advierte al gobierno, por ejemplo, de Luis Herrera Campín, que unos militares de alta graduación venezolanos habían estado reunidos con Muammar Gaddafi, el gobierno de Venezuela no lo creía, porque daba por un hecho que el control que tenían de la Fuerza Armada era tal y que en Venezuela la democracia, entre comillas, era tan sólida que era impensable un levantamiento militar. Entonces, bueno, el gobierno tuvo conocimiento que William Izarra, por ejemplo, se había reunido con Gaddafi y lo detuvieron, lo interrogaron, pero lo dejaron como militar activo por un buen tiempo porque subestimaron el grado de penetración y subestimaron ese trabajo. O sea, en Venezuela estuvo a punto de haber una insurrección militar en 1985, bastante 6 años antes o 7 años antes del 4 de febrero, ¿verdad? Y la única alerta que tuvo seria el gobierno de la época fue que un grupo de oficiales venezolanos se había entrevistado con Gaddafi. Y no por que estaban haciendo una pesquisa al interior de la Fuerza Aérea Venezolana, de la Fuerza Armada Venezolana, sino porque estaban espiando a Gaddafi y se enteraron, ¿para qué pasa aquí que esta gente viene para acá? Bueno, pero el gobierno subestimó eso, o por lo menos esa es mi apreciación, porque tú tomas conocimiento de un hecho tan grave, digamos, desde el punto de vista de la inteligencia, como fue ese, y has debido, o sea, si es un gobierno más atento, si hubiera sido el gobierno de Colombia, por ejemplo, los masacra todos llegando. En cambio que aquí hubo una cierta incredulidad y también una cierta mano blanda, porque todos los dejaron como militares activos, aunque les quitaron las tropas a su mano. Amílcar, gracias por acompañarnos, además en estas fechas tan significativas para nosotros en Venezuela. Y bueno, felicitarte por lo que estás haciendo. Como dice el profesor Javier Saravia, tenemos el honor de que estás haciendo teoría política aquí en vivo con nosotros, ¿no? Durante tu presentación me pareció que te sorprendiste que no viste personas jóvenes aquí, sino bueno, solamente los muchachos que nos están apoyando desde los equipos técnicos. Y de alguna manera, aunque en el 89 muchos de nosotros éramos algunos más muchachos, tenemos la vivencia de ese momento, ¿no? Lo que te quiero preguntar es lo siguiente: en el día de hoy, con lo que hemos vivido en Venezuela, muchos de los jóvenes que bueno, tenemos en nuestro país no tienen esa vivencia, pero parte de lo que nos han estado haciendo
principalmente desde fuerzas extranjeras, pero con colaboración de factores internos, es justamente tratar de provocar condiciones, vamos a llamar objetivas, para producir movimientos similares a ese Caracazo, ¿no? Llamado Caracazo en su momento. Obviamente estamos aquí y hemos visto que por lo menos durante los años de revolución no se ha logrado, pero eso no significa que los empeños dejen de existir por parte de estos factores, tanto internos como externos. Entonces la pregunta es, ¿cómo evalúas tú, o si evalúas que pueda ocurrir un evento similar o algo parecido a lo que se vivió en febrero de 1989? Una preguntita difícil y comprometedora. No es fácil que la historia se repita de la misma manera, pues, ¿no? Obviamente ha habido muchos esfuerzos en generar condiciones para que se dé un estallido social. Y ha habido una intención política y un esfuerzo sistemático en que se dé. Fíjense la diferencia, ¿no? Cuando yo decía que no hubo una fuerza en aquel momento que se puso tras de eso. Y se dio. Ahorita han habido fuerzas que han manejado recursos, que han manejado planes, que han manejado, digamos, que han tenido eso como norte, que se produzca un estallido y que ese estallido tal vez sea acompañado por una fuerza más orgánica, militar inclusive. Han tenido fuerzas cercanas a la frontera para intervenir, en fin, y no se ha dado. En la lucha social, en la lucha política, no es un esquema trazado en el papel. Cada vez que uno piensa sobre esto y hace una revisión de lo que ha sido incluso la propia experiencia personal, no es nada fácil, ni es una cosa programada. Tienen que converger como muchas circunstancias, para que en un determinado momento se produzca una rebelión y muchas circunstancias para que se produzca una insurrección. Circunstancias no solamente económicas, circunstancias psicológicas, circunstancias, lo que en algún momento se llamaban condiciones objetivas y subjetivas, ¿verdad? Pero también es cosa como de un momento. Si estuviera aquí Chávez, seguramente le pondría un ejemplo con el béisbol. Los acontecimientos políticos, las insurrecciones civiles o las insurrecciones militares se producen en un momento. Si tú aspiras a adelantar ese momento, sacas un FAO por la izquierda. Y si te retrasas, lo sacas por la derecha, pero no logras el objetivo que quería, que era que saliera hacia el frente. La capacidad organizativa que tiene este proceso, el actual proceso venezolano, es muy superior a la capacidad organizativa de quienes ejercían el control del Estado en aquel momento. Había también, entre otros factores, no solamente hicimos referencia a la situación económica, pero también había una cosa que es muy peligrosa y que debemos estar vigilantes en nuestros días, un gran descrédito por la política en la población. O sea, en las sucesivas corruptelas, el sucesivo aprovechamiento del poder para fines personales había generado en la población en general algo que mi madre sintetizaba, que no era militante política, como la política es sinvergüenzura. ¿Por qué? Porque el ejemplo que transmitían los dirigentes políticos de esa época era el aprovechamiento de la política de la forma más descarada para beneficio personal. Esa era la Venezuela del año 89.
¿verdad? Y entonces ese factor que no es económico simplemente, sino que comporta una postura ética, influyó mucho en la actitud del pueblo para lanzarse a la rebelión, ¿verdad? No había un paradigma al cual responder. Se había perdido la fe en la política y y el ejercicio de la política era visto como un oficio de delincuentes, ¿no? Creo que eso fue sustantivo en ese desenlace. Mientras esas cosas no convergen, ¿verdad? Mientras sigue existiendo, digamos, un objetivo en la población, ¿verdad? Un proyecto que grandes contingentes humanos visualicen en un proyecto, digamos, la construcción del porvenir, es muy difícil que se dé un estallido de esa naturaleza y mucho menos una insurrección triunfante. Bueno, yo dije una anécdota aquí y alguien me tomó la palabra. Y me están preguntando que si podría hablar de Ítalo del Valle Aliegro. Mire, yo les puedo decir que Ítalo del Valle Aliegro, hasta su grado de teniente coronel, tuvo simpatía con la izquierda. Y yo incluso pudiera dar los nombres de dirigentes de izquierda con quien sostenía reuniones, ¿no? Y luego lo mandan a hacer un curso de Estado Mayor en Italia. Y en Italia, digamos, los militares italianos, como él era de origen italiano, le metieron en la cabeza que él iba a llegar a ser ministro de Defensa y que ellos iban a hacer suficiente lobby, sobre todo con Jaime Lucinchi, para lograr ese objetivo. Bueno, cuando Ítalo del Valle Aliegro llegó, fue el primero de su promoción en ese curso de Estado Mayor en Italia. Habían militares de todo el continente. Cuando Ítalo del Valle Aliegro puso el pie en Maiquetía, ya el gobierno de Venezuela le había asignado una quinta, ¿no? Ya el gobierno de Venezuela le había asignado una quinta. Y dos, desde la propia Maiquetía, telefonió a Cleber Ramírez Rojas y le pidió una cita. Yo tuve la ocasión, bueno, de llevar a Cleber a esa reunión. Y el tipo le dijo, mire, yo me comprometo a que nada de lo que yo sé lo voy a develar. O sea, no iba a echar paja. Pero no cuenten conmigo más nunca para nada. Y terminó haciendo lo que hizo. Pero ahí, llegando a Venezuela, él puso las cuentas claras de que no quería saber más nada con la izquierda, porque él iba a ser ministro de Defensa. Thank you.